y otros colaboradores, pues es muy grato poder hacer estas actividades y darle continuidad a este tipo de actividades y esta educación continua que definitivamente nos ayuda a todos los colegas, a todos los odontólogos para ir mejorando cada día, ¿verdad? La tarde de hoy, tarde noche de hoy, pues tenemos el agrado de tener de conferencista al doctor José Manuel López. Un gusto, doctor, muchísimas gracias por el apoyo. Eh, un gusto, pues, tenerlo también aquí con nosotros y tener este contacto, como decía yo, que sea virtual. Para mí personalmente siempre ha sido un gusto encontrarme con usted, pues antes en los pasillos de la universidad y ahora pues virtualmente y siempre pues estamos ahí en contacto, ¿verdad? Quiero dejar la palabra a la doctora Carmen Lorena Ordóñez también, eh, para pues que nos dirija unas palabras y bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Juanfer. Pues aquí dándole la cordial bienvenida en nombre de la Junta Directiva del Colegio Estomatológico de Guatemala 2023-2025, de parte de los profesores del Departamento de Educación Odontológica y de la disciplina de periodoncia del área médico-quirúrgica de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a este curso Periodoncia al Día 2023, que se denomina el examen periodontal básico EPB. La historia es que desde el año pasado hicimos un curso Periodoncia al Día, siempre dirigido a los profesionales, a los egresados de las diferentes facultades de odontología del país, con el objeto de actualizar, porque se trataron temas sobre la nueva clasificación de la enfermedad periodontal, sobre las alteraciones periodontales, periimplantarias, así como su clasificación y biomateriales dentales. Fue una experiencia académica muy importante, de la cual sentimos la necesidad de este año darle continuidad y extenderla hacia los profesionales departamentales para que a través de estos 4 puntos cardinales que se eligieron por este año podamos llegar presencialmente y hacer actividades presenciales, ¿verdad? Una actividad presencial en cada departamento. Entonces, como ustedes habrán recibido o visto en redes la invitación, este es organizado e impartido por docentes de la disciplina de periodoncia, como les había dicho, del área médico-quirúrgica y del Departamento de Educación Odontológica de la Facultad de Odontología de la USAC, con el apoyo del Colegio Estomatológico Guatemala, de la cual se tendrá pues 2 sesiones virtuales, la primera el día de hoy, la segunda el martes 7 de noviembre, en donde se hará una sesión de presentación de casos clínicos de los participantes que quieran así hacerlo. Y aparte, sacar conclusiones de lo que se ha estudiado dentro del curso Periodoncia al Día. Las sesiones presenciales pues será la misma se repetirá en 4 departamentos. En Cobán, el próximo viernes 25 de agosto, va a ser en horario de 6 de la tarde a 10 de la noche. Luego vamos a Quetzaltenango el viernes 22 de septiembre. Luego a Xichitepeques el viernes 13 de octubre y a Chiquimula el viernes 27 de octubre. Hoy, pues, como ustedes saben, tenemos la primera sesión virtual, de la cual pues nos deleitaremos con el doctor José Manuel López Robledo, quien es parte de la disciplina de periodoncia y también fue conferencista en el curso Periodoncia al Día del año pasado. Entonces, ¿qué meta tenemos nosotros para este curso? Pues proporcionar a todos ustedes, como odontólogos guatemaltecos, los fundamentos teórico-prácticos que posibiliten aplicar un procedimiento para realizar un examen periodontal básico, por lo menos una vez al año o cuando se necesite, que por un lado detecte enfermedad, o sea, gingivitis y periodontitis, en un estado temprano del proceso y por otro le permita inferir el nivel de exploración necesario en pacientes con diferentes niveles de esta enfermedad. Esto para que no se empleen indebidamente tiempo y recursos. La exploración indicará qué datos clínicos y radiográficos se requerirán para cada nivel de enfermedad y sobre todo identificará a los pacientes que requieren un examen periodontal completo. Entonces, esta es
la parte de explicación de en qué va a consistir el curso. Hay un formulario que se precisa llenar dentro de la invitación, la primera invitación que presenté, en donde ahí preguntan en dónde van a participar en las presenciales. Puede ser que no sean definitivamente de ese departamento, pero que puedan ustedes llegar a ese departamento y participar en esa fecha. Entonces, sería muy agradable pues, poder contar con todos acá. Y ahora pues quiero presentarles a nuestro conferencista de hoy y de una manera muy especial quiero hacer la presentación porque el año pasado estuvo con nosotros el doctor Ricardo Antonio Sánchez Ávila y casualmente él fue el que presentó al doctor José Manuel López Robledo en la conferencia que tuvo a bien presentarnos. Entonces, quise hacer su hoja de vida de esa misma manera, en donde ustedes van a ver el rostro del doctor Sánchez arribita, porque él había hablado antes, él inició las palabras en ese módulo, y entonces de esa manera quiero hacer la presentación de la hoja de vida del doctor José Manuel López Robledo. Entonces, escuchemos. Es muy amplia. Brevemente diremos. Es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año de 1994. Tiene estudios en la especialidad de periodoncia por la Universidad Javeriana de Colombia en el año 2002. Obtuvo el título de maestro en docencia universitaria en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2008. Es profesor titular de la disciplina de periodoncia del área médico-quirúrgica de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala del año 1995 a la fecha. Ha sido coordinador de la disciplina de periodoncia del área médico-quirúrgica del año 2000 al 2008 y del año 2020 al 2022. Fue fundador de los seminarios de periodoncia en el año 2000, seminarios que año con año se llevan a cabo por los estudiantes mostrando sus conocimientos adquiridos en el curso y llevando el nombre de profesores como un homenaje a ellos. Es investigador. En el año 2019, junto al doctor Leonel Adolfo Roldán, publicó el artículo científico intitulado Uso de plasma rico en fibrina comparado con colágeno en el tratamiento de recesión gingival utilizando la técnica estenopeica. Es conferencista a nivel nacional e internacional. Es integrante de nuestra comisión organizadora del curso Periodoncia al Día y orgullosamente es de la familia de periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor José Manuel López Robledo, bienvenido a esta su sala virtual. Muy bien, José. Entonces aquí te dejo a tu público, que me imagino están ansiosos por escuchar tu conferencia del día de hoy. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmencita. Fue un grato placer volver a ver ahí a nuestro maestro Ricardo Sánchez, que en paz descanse. Un privilegio realmente pertenecer a una institución como la Universidad de San Carlos e igualmente complacido de estar hoy reunidos aquí para aprender juntos de lo que es la periodoncia. Yo quisiera pedirles amablemente a los que quieran hacerlo, que pudieran encender su cámara. Miren, esto de la virtualidad, siento que en alguna medida nos aleja un poco, pero muchas gracias, Mario, qué gustazo. Gracias, doctor Lima. Pues en la medida en que nosotros podamos por lo menos ver los rostros, gracias, Ricardo. Muchas gracias, Kurt. Leslie, qué gustazo. Ya con esta alimentación me voy a sentir más en familia.
Muchísimas gracias, Saludos, doctor. doctor Milian. Muchas gracias. Gracias, Ana Paula. Gracias, Claudette. Qué agradable verlos, de verdad. Es un privilegio interactuar con ustedes. Gracias, doctora Marley. Muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos entonces a dar inicio a esta charla, a esta conversación. Vamos a viajar al mundo de la periodoncia y pues vamos a compartir algo que tengo preparado. Es una oportunidad valiosa el interactuar el Colegio Estomatológico y la Universidad de San Carlos. En estas épocas tan convulsionadas en donde hemos pasado una crisis terrible, pues interactuar con otras entidades siempre es ameno, siempre es grato y tenerlos hoy, como les repito, para mí es un verdadero privilegio. Y pues hoy vamos a estar hablando acerca de la periodoncia, que es lo que nosotros hemos visto por más de 20 años y hemos aprendido varias cosas. Yo sé que en la práctica privada muchas veces vemos la periodoncia como no tan importante, ¿verdad? Pero quisiera retomar esto y que veamos realmente que es una disciplina que sirve de base a todas las demás para tener longevidad en nuestros tratamientos, para que lo que vamos a hacer sea verdaderamente en beneficio del paciente. Lamentablemente he visto casos en donde ya está rehabilitado todo el paciente y las bolsas periodontales ya empiezan a generar movilidad dentaria. Entonces, obviamente, pues hay pacientes que están muy molestos y es algo que se puede prevenir con relativa facilidad. Así que a mí me gustaría mucho saber cuántos, por ejemplo, tienen todavía en uso sus curetas. Si pueden levantar la manita, me gustaría hacer un cálculo rápido. Muy bien, les felicito. Realmente es algo que eh, debe ser parte importante de nuestro set de examen. No solo el espejo, el explorador y la pinza, sino siempre incluir ahí una sonda periodontal. Si eso se llega a ver como algo fundamental, como algo muy necesario, ya habremos logrado el objetivo de esta interacción. Lo que nosotros estamos tratando es de acompañar a nuestro equipo. Ustedes son un equipo con nosotros, ¿verdad? Y queremos acompañarlos en esa motivación de seguir alimentándonos de una buena odontología. Y la periodoncia es justamente eso, es una fundamentación de que nuestro periodonto está sano y es una plataforma sólida en la cual vamos a construir lo que sea, ya sea que hagamos endodoncia, que hagamos ortodoncia, operatoria, prótesis fija, lo que hagamos, pero que esté en una base sólida, saludable. Eso es principalmente el objetivo. En la imagen vemos cómo una cureta está eliminando un detrito, un cálculo, un sarro que estaba escondido, seguramente abajo del margen gingival, abajo de la unión cemento-esmalte y queda invisible a la vista natural. Es necesario que nosotros pongamos énfasis en hacer una evaluación periodontal para saber que no hay bolsas periodontales, que no hay sangrado periodontal durante el sondeo y que el paciente verdaderamente está sano. No digamos la radiografía, ¿verdad? Que complementa esa evaluación. Y eso sería para nosotros algo muy satisfactorio de saber que todos hemos participado en esta evaluación. ¿Qué objetivos pretendemos? Bueno, que a través de la motivación que alcancemos, tengamos un cuidado periodontal, tanto durante la planificación como durante el tratamiento que elijamos. También que podamos detectar el problema de las encías y del hueso periodontal, las enfermedades periodontales, que las detectemos antes de que se conviertan en una lesión crónica que pueda alterar no solo los tejidos periodontales, sino también nuestra salud en general.
sabemos que la enfermedad periodontal ha sido vinculada con bastantes estudios a enfermedades cardíacas, cardiovasculares, a problemas de embarazo, niños de bajo peso al nacer o partos prematuros. Ahora también se habla de que hay una asociación directa con alteraciones del sistema nervioso central, originando enfermedades como Alzheimer. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta el examen periodontal y saber que estamos participando en una salud que no es solo cosmética, no es solo funcional, es una salud que previene alteraciones mayores. Entonces, finalmente, quisiéramos decirles que tenemos pocos registros a nivel nacional de los indicadores de salud o enfermedad periodontal. El doctor Milian es uno de los que ha investigado a nivel nacional. Recordamos al doctor Luis Archila, recordamos a varias personas que han hecho esfuerzos por obtener información acerca de la epidemiología de la enfermedad periodontal en Guatemala. No obstante, hay muy poca información y nos encantaría que en este esfuerzo compartido de una forma voluntaria, el equipo que hoy se integra a este reto pudiera obtener un registro de casos a nivel nacional con un índice basado en un examen periodontal rápido, el examen básico periodontal. Entonces, ese es el reto que quisiéramos alcanzar, ¿verdad? Que cada uno de ustedes tenga 1, 2, 3, idealmente 10 pacientes en donde pudieron diagnosticar algo, establecer qué necesidades de tratamiento tiene la población, basada en una evaluación rápida, que es lo que vamos a ir implementando durante el desarrollo de este seminario. Entonces, ya todos hemos constatado en nuestros pacientes que el hecho de tener un periodonto de altura normal o un periodonto de altura reducida no garantiza que estén en condiciones de salud o de enfermedad. Ambos casos, ambos escenarios, por ejemplo, un periodonto con niveles aparentemente normales de inserción que se ve al margen gingival hasta la unión esmalte-cemento. Ese es un periodonto con niveles normales de inserción, pero podría tener sangrado o en algún punto específico podría haber una bolsa periodontal y dar la apariencia de que está sano. O este otro caso, que tiene recesiones gingivales, raíces expuestas y también podría presentar sangrado o puede ser que no presente nada de sangrado. Entonces, significa que la salud puede estar tanto en un periodonto reducido como en un periodonto de altura normal. Eso, ¿por qué es importante reconocer? Porque una simple apreciación a ojo clínico nos podría dar una información equivocada de que si hay salud o hay enfermedad. Necesitamos tener una sonda periodontal, recorrer el surco periodontal y saber si hay sangrado, si hay bolsa periodontal, si hay pérdida continua de laminadura en radiografía. Esos son aspectos que necesitamos corroborar en nuestros pacientes. Este paciente, repito, con recesión podría estar sano y este otro con altura aparentemente normal podría tener bolsas. Entonces, esto no es una conclusión de salud o enfermedad. Ambos pueden estar sanos o enfermos. Un breve recordatorio. Sabemos que el hueso acompaña a la unión esmalte-cemento y que la unión esmalte-cemento tiene una escotadura proximal que es la misma forma que presenta el hueso alveolar. ¿Qué significa esto? Que no podemos hacer coronas anteriores en una misma altura del margen gingival, porque no es la altura de esta cresta que la cara bucal. Entonces, todo esto es necesario que reconozcamos dónde se encuentra para que nosotros también tomemos en cuenta en dónde vamos a hacer. Aquí la papila podría estar hasta este nivel cubriendo el punto de contacto. Y nosotros no podemos meter profundamente una restauración sin tomar en cuenta en dónde está unido la encía al diente. Sabemos que hay un espacio
que corresponde a la encía, que es 1 milímetro de inserción de fibras y 1 milímetro de epitelio, que vemos acá. Esos 2 milímetros son pertenecientes a la encía. En otros años los llamábamos grosor biológico, ahora se le llama tejidos de inserción supracrestal porque están por encima de la cresta. Entonces, esos 2 milímetros más la encía libre no deberíamos de invadirlo cuando estemos trabajando operatoria, estemos trabajando prótesis fija, todo eso, debemos respetar este espacio que le corresponde a la encía. Pero eso no lo vamos a saber si nosotros solo trabajamos a ciegas y solo vemos dónde está la caries, quitamos la caries, no importa qué tan profunda esté, y metemos material restaurativo. Entonces, esta evaluación, espero que todos podamos hacerla y al momento de meter una sonda sepamos que no sangra y estar tranquilos de que ese tejido no tiene una profundidad mayor de 3 milímetros y entonces decir, bueno, no sangró ni hay una profundidad alterada, puedo estar tranquilo de ese sondeo, de ese caso periodontal. El signo por excelencia de inflamación aguda es el sangrado. Y este es uno de los signos que vamos a ir reconociendo en ese examen periodontal básico. Entonces, actualmente en la nueva clasificación sabemos que si hay un 10% de áreas sangrantes de todo lo que se evaluó, es un caso de gingivitis. Si solo es un punto aislado, pues consideramos que no es un caso de gingivitis. Pero si vemos que la sangre se desborda del surco, esto nos debe llamar mucho la atención. Debemos estar muy atentos a que esto necesita un tratamiento y no podemos hacer caso omiso y seguir nuestro tratamiento restaurativo o tratamiento de ortodoncia o lo que sea, sabiendo que esto está manifestando que hay un cuadro inflamatorio que necesita ser atendido. Esto es uno de los signos más importantes que debemos tomar en cuenta y es parte del examen periodontal. Para un breve recordatorio, sabemos que de 1 a 3 es un valor del sondeo normal. Sin embargo, puede haber valores mayores de 3. Aquí hay 7 milímetros, pero es un crecimiento gingival. Entonces, ¿cómo saber que estos 7 milímetros no son una bolsa? Bueno, necesitamos tener una radiografía para saber que el hueso tiene lámina dura y que está a 1 o 2 milímetros de la unión esmalte-cemento. Si tenemos esta condición del hueso, podemos estar tranquilos de que este tejido es solo un agrandamiento de encía, es una pseudobolsa. Entonces, pero ¿cómo vamos a establecer todo esto? Pues usando nuestra sonda periodontal, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, me gustaría escucharlos para que mi voz no sea tan cansada. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Por favor, sería bienvenido. Voy a hacer yo la pregunta. ¿En qué casos creen ustedes que es más frecuente un agrandamiento gingival? Solo uno a la vez, para no quedarme así sordo. ¿En En qué? casos, por ejemplo, de tratamientos de ortodoncia, doctor. Muy bien, Mario. Excelente. Sí, ahí es muy frecuente ver agrandamientos gingivales. También niños adolescentes, ¿verdad? Ahí hay mucho crecimiento. Muchas veces estos jóvenes por cambios hormonales o problemas de higiene tienden a tener crecimientos gingivales. Entonces, pero si nosotros tomamos radiografía y nos damos cuenta que no hay pérdida de hueso, pues podemos estar tranquilos de que con una terapia básica podemos resolver el cuadro. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Ahora, esto otro, pues ya nos representa una alteración de la salud. La pseudobolsa, dijimos, implica un agrandamiento de encía. Puede ser una reacción inflamatoria, puede ser varias cosas. Puede haber medicación también que pueda propiciar una hiperplasia gingival, pero de cualquier forma no queremos que haya profundidades mayores a los 3 milímetros
y algún procedimiento amerita este caso para resolver este cuadro. Ahora, cuando hay pérdida ósea, eso significa que es una bolsa verdadera, es un caso de periodontitis. Aquí sí necesitamos intervenir para eliminar todos los factores microbiológicos que dieron origen a esta pérdida ósea. Es un proceso infeccioso que dio origen a una destrucción de tejido de soporte periodontal. Y estos son los datos que nosotros necesitamos tomar en cuenta para nuestro examen. El recordatorio de las radiografías, ¿sabes? A quitar esta barra de por acá. Entonces, las radiografías nos muestran cuando un hueso está a una buena altura de la unión esmalte-cemento. Yo sé que no en todos los casos vamos a obtener pacientes con radiografías. Sin embargo, en la medida de lo posible, tengamos estas radiografías interproximales para evaluar la condición periodontal. Vemos aquí la lámina dura, cómo se aprecia que es continua en todo su contorno. Aquí de la misma manera, y la distancia con la unión esmalte-cemento es de 1 a 2 milímetros. Nosotros podemos corroborarlo con una sonda periodontal. En este otro caso, vemos cómo se ha perdido la continuidad de la lámina dura y hay una rarefacción ósea, y aquí seguramente hay una bolsa periodontal que hay que corroborar con una sonda. Entonces, si además del sondeo mayor de 3 milímetros hay una pérdida de hueso como esta, estamos seguros que en este caso hay un proceso destructivo crónico de hueso y necesitamos intervenir para evitar que esto continúe avanzando. Es un corte sagital para poder observar lo mismo que estamos viendo arriba. ¿Alguna pregunta? Sí, José, aquí quiero ver entre los comentarios, estoy viendo, espérame. Dice, no, solo estaban mencionando de lo que estabas mencionando, de pacientes con enfermedades crónicas y que toman medicamentos, mujeres embarazadas, ortodoncia, pacientes diabéticos, pacientes tomando anticonvulsiones, convulsivos. Eso, de lo que estabas comentando, José. Muy bien. Sí, me encantaría escucharlos, compañeritos. No saben cuánto ayuda una intervención. Entonces, esta diapositiva muestra a un jovencito de 9 años que tiene una bolsa periodontal de 6 milímetros. Entonces, hay sangrado, pero no nos habíamos dado cuenta de que hay pérdida ósea pensando en que es muy joven. Entonces, este otro caso es una persona adulta que tiene una profundidad mayor de 10 milímetros. La radiografía es esto es tomado de un libro. Entonces, vemos cómo la apariencia de una encía saludable podría engañarnos. La altura se ve normal, pero no está para nada el surco saludable. El hueso manifiesta pérdida de mayor del 50% de la raíz dentaria. Entonces, estos casos son los que podrían pasar desapercibidos. Y imagínense que este paciente dice, mire, yo quiero que me haga ese tratamiento de carillas para recuperar la estética de mis dientes, y se le hace 10 carillas arriba y 10 carillas abajo, y entonces todo muy estético, pero no se ha controlado el problema periodontal, puede quedar con los dientes en la mano. Entonces, sí es importantísimo tomar en cuenta el examen periodontal. Ahora que está muy en moda hacer unas rehabilitaciones tan complejas como esto, con mayor razón necesitamos estar seguros de que ese periodonto no va a fracasar. Necesitamos de que existan troneras donde se pueda colocar aditamentos interdentales, que la restauración no va a provocar acumulación de placa bacteriana
y propiciar una enfermedad periodontal. Todo eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues midiendo antes y también después de nuestros tratamientos, porque es muy probable que después de haber colocado las coronas empiece un proceso de sangrado que antes no estaba. Entonces, la importancia de hacer una evaluación periódica, como decía la doctora, por lo menos una vez al año, pero con cada paciente, ¿verdad? No es una vez al año en toda la práctica. Cada paciente necesita una evaluación constante. Entonces, esa es nuestra ilusión, que ustedes puedan tener un indicador de una evaluación que hicieron en un grupo de 10 pacientes y que nos digan cuánto obtuvieron en esos pacientes. Ahora que hay una nueva tendencia acerca de implantes, pues también es importante que tengamos un parámetro preciso de cuándo un implante está saludable y cuándo no. Sabemos que también, al igual que en dientes, el implante puede acumular una biopelícula, un biofilm de bacterias que puede traducirse en un proceso inflamatorio agudo y una destrucción progresiva del tejido de soporte dentario. Entonces, ¿cómo sabemos que el tejido está saludable? Los mismos parámetros que hemos hablado antes, pero veamos algunas imágenes. Vean este epitelio de este implante, después de quitar el provisional, antes de colocar este epitelio está queratinizado y no sangra, ¿verdad? Entonces es importante que aunque uno ponga una sonda aquí, este epitelio no sangra. Comparémoslo con este otro. Este tiene varios implantes todavía en procesos de restauración, pero vean la cantidad de sangrado que hay alrededor. No podemos hacer caso omiso. Yo escuchaba a un colega decir, fíjese que estoy colocando un implante, pero ahorita está sangrando, pero ya cuando coloque el profesional se le va a quitar. Entonces, hay que tomar en consideración qué es lo que nos está avisando esta encía. Si estamos dejando alguna restauración provisional que acumula biopelícula, o estamos invadiendo un espacio que no nos corresponde, o algo está informándonos este tejido. Pero no podemos seguir como que nada está pasando. Antes tenemos que lograr que se desinflame todo esto. Puede ser que el provisional no tenga vías de autolimpieza y entonces al colocar todo en una sola plataforma que no se limpie, pues nos va a generar un proceso inflamatorio irremediablemente. Entonces, tenemos que estar pendiente de esto si queremos que nuestros implantes nos duren mucho tiempo. La periimplantitis, pues nosotros podemos observar, ya no solo sangrado, puede haber supuración. Presionamos este tejido que se ve eritematoso y va a salir pus. Al sondear vamos a encontrar valores de sondeo que van a ser mayores a los que estaban inmediatamente poscarga del implante. Entonces, es importante saber cuánto quedó de sondeo después de que se colocó la restauración y cuánto tiene de sondeo a los 6 meses, al año, a los 2 años. Ir midiendo esto. Si va progresando la profundidad del surco, significa que la pérdida de ósea puede ir en incremento. Entonces es importante el sondeo tanto a nivel de diente natural como a nivel de implantes. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, por favor? Díganme que sí hay una pregunta. No, en el chat no hay preguntas, José, pero tal vez alguien quisiera. ¿Alguna opinión? ¿Ninguno? Muy bien, vamos a seguir. Pero sí les llama la atención esto díganme que sí les llama la atención de lo de las encías, por favor. Muy bien. Entonces, es importantísimo, no es solo porque nosotros estemos en periodoncia que es importante, sino porque para que ustedes tengan una odontología de larga duración sin complicaciones posteriores, es importante que tomemos el tiempo, ¿verdad? Cuando se usa una sonda para implantes, se recomienda una sonda plastificada.
Hay de varias marcas, de varias valoraciones de sondeo, pero es preferible que no sea metálico, aunque en las últimas investigaciones han determinado que no hay tanta variación. Sin embargo, el metal puede con mayor facilidad provocar alguna rayadura en el implante. Si nosotros provocamos alguna rayadura en el implante, seguro ahí va a haber un nicho de acumulación de placa bacteriana o biofilm que nos va a tener consecuencias negativas. Entonces, si queremos sondear y no hemos sondeado frecuentemente, yo sugeriría que usemos sondas plastificadas. También hay instrumentos para hacer limpieza que son plásticos plastificados como de teflón, y estos pues con el afán de no lastimar el metal, el titanio del que está hecho el implante. Esta foto la tomé de esta publicación que ha demostrado que lamentablemente también las curetas de teflón producen rayaduras al verlas con microscopio electrónico de barrido. Entonces, se ha logrado establecer que cuando las rayaduras son menores a 0.2 micras, que eso es algo infinitamente pequeño, hasta en ese momento se vuelve algo inocuo. Pero si la rayadura está por encima de este valor, como en este caso, ya podrían acumular biofilm. Es decir, que en lugar de ayudar, nosotros provocamos una superficie rugosa en donde las bacterias agradecen haberles creado una casita en donde esconderse, ¿verdad? Entonces, la conclusión de esta investigación era de que el teflón, aunque es el mejor material, no constituyen el medio ideal para la limpieza. Entonces uno se pregunta, wow, entonces, ¿con qué puedo hacer el mantenimiento de esos casos? Resulta que cuando se utiliza ultrasonido, cuando se utiliza curetas metálicas, nosotros provocamos rayaduras y vean la consecuencia. Se empezó a acumular placa en este margen y empezó a acumular después en cada rosca hasta que este implante está perdido. Y esto también es de una imagen del internet. No quise poner ninguna de las imágenes que yo he visto porque pues sería como poco ético estar publicando cosas que no son mías, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la destrucción de hueso que provocó la acumulación de biofilm alrededor del implante. Claro, esto ya amerita un procedimiento quirúrgico muy invasivo, posiblemente retirar totalmente el implante, llenar otra vez de hueso y si el paciente se anima, volver a colocar otro implante unos 6 meses después. Pero esto no quisiera uno llegar a esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo limpiar esto? Realmente, solo con agüita no es tampoco una garantía. Entonces necesitamos algo que tenga la posibilidad de limpiar como que estuviera uno borrando la placa bacteriana con puntas plastificadas para ultrasonido, por ejemplo, me parece una excelente idea. Hay también estimuladores que vienen en cepillos que pueden ser tan delgados como esto, entrar al surco y hacer una breve limpieza. Ahora, todo esto no lo recomienda uno para que lo use el paciente porque el paciente no tiene el control de hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Es importante que sea el clínico el que sabe cuánta profundidad tiene del surco para poder limpiar esa superficie sin lastimarla. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos invitando a la general? Hacer un examen periodontal básico. Por supuesto que quien hace un examen periodontal completo, pues excelente, los felicito de todo corazón. Pero la idea es que quien no le ha tomado mucha atención a la periodoncia, implemente esto, que es algo muy sencillo. Vamos a tratar de descubrir qué enfermedades periodontales están presentes, si hay gingivitis o periodontitis. Vamos a establecer si hay pérdidas dentarias y vamos a ver qué prevención podemos hacer a nivel sistémico. Nosotros podríamos ser ayudadores de un paciente que es diabético y resolverle su problema de azúcar complementariamente con lo que está haciendo el médico
quitando el foco infeccioso que está exacerbando el problema de glicemia. Entonces, crean que esto del tratamiento periodontal va a ser de mucha ayuda a los pacientes si nosotros sabemos qué es lo que tienen. Entonces, el examen periodontal básico es muy sencillo. Dividimos a la boca en 6 sextantes. Un sextante va a incluir molares y premolares. Y entonces podemos evaluar uno de este grupo de piezas, el más sospechoso, para saber si tiene sangrado, si tiene bolsa periodontal o si tiene algún indicador de enfermedad periodontal. El otro sextante de canino a canino, incluyendo incisivos. Este sería el sextante número 2. Luego el sextante 3 es el otro extremo. Descartamos las cordales, a no ser que haya perdido otra molar y entonces sí se incluye la cordal. Igual hacemos abajo y entonces tenemos en total 6 sextantes. Por si alguien dice, yo no voy a estar sondeando todos los dientes, pues aquí le damos la opción de ir sondeando un diente por grupo. Ahora, una vez obtenido el valor de cada sextante, vamos a ver qué encontramos en este paciente. Por ejemplo, de este grupo de piezas podríamos considerar la primera molar permanente. Es una de las más vulnerables. De canino a canino podríamos tomar un incisivo o un canino. En el otro lado igual, una premolar u otra molar. Y lo mismo abajo. Tomar un representante de cada uno y tener un valor representativo por sextante. Código 0 significa que no hay bolsas, no hay cálculos, no hay obturaciones desbordantes y no hay sangrado después de sondear. En el código 1 aparece sangrado al sondear. Entonces registramos código 1 en el sextante. En el código 2 se aprecia cálculos dentales. Entonces ya si es en este sextante encontramos cálculos, escribimos el número 2. O si en el otro igual. En el código 3, los valores de sondeo están entre 4 o 6 milímetros. Eso representaría estar en el código 6. Y en el código 4, un sondaje de 6 o más milímetros. Entonces, significa que el código 4 ya es bolsas difíciles de tratar, posiblemente amerite en algunos casos una cirugía, pero lo que pretendemos es que nosotros tengamos un parámetro. Estas dos, por ejemplo, sabemos que estos 3 no tienen bolsa periodontal. Estamos hablando de gingivitis todavía. O en el caso de arriba, salud periodontal, el 0. En el caso 3 y 4 estamos hablando de periodontitis. Entonces, basado en esto, nosotros podríamos describir qué necesitan nuestros pacientes. En el código 0, pues solo prevención, ¿verdad? Decirle, lo felicito, está sano, ver si hay alguna condición de riesgo. En el código 1, vamos a ver que necesitamos igual prevenir, evaluar factores de riesgo y además hacer un control de placa porque ya vimos que hay sangrado en este paciente. Ahora, en el código 2, ya como hay cálculos, ya tenemos que hacer detartraje, pulido, reemplazo de restauraciones sobreexcedidas o redundantes que tengan excedentes en su restauración. Y el código 3, todo lo anterior, más un examen periodontal completo. Aquí sí ya necesitamos, cuando ya hay bolsas, pues hay otra pieza que se nos quedó ahí sin evaluar y de preferencia en estas dos hay que tomar radiografías para corroborar si la bolsa es verdadera o solo es una pseudobolsa. Con estos 5 códigos, nosotros podemos establecer un perfil de nuestros pacientes. Puede ser que quien esté en áreas en población rural tenga valores un poquito más altos, no necesariamente, pero puede ocurrir, de los que andan con mayor bombardeo de prevención, ¿verdad?
allá muchas veces las situaciones no dan oportunidad de hacer tanta prevención. En el área, en el casco urbano, a veces eso es más factible, ¿verdad? Tienen más comunicación con medios que pueden darles orientación en cuanto a prevenir enfermedades periodontales y de caries. Entonces, todo esto, jóvenes, ese sería, o doctores, esta sería la invitación a que nosotros podamos participar activamente en esto. Me gustaría escuchar algún comentario, algún aporte de esta invitación que el Colegio Estomatológico y la universidad les está compartiendo. Doctor, dentro de esta situación de tratar de recabar información, ¿no hay una ficha electrónica propia de la universidad donde se pueda registrar esto? Sí, cuando ya tengamos esta disposición y este deseo de querer sacar un perfil de cómo están nuestros pacientes, un índice, pues nosotros vamos a otorgarles una ficha en donde podamos hacer esa tabulación de datos y tener un registro de los que estamos aquí. Por ejemplo, ahorita hay 88 personas. Imagínense que todos podamos hacer una evaluación de 10 casos. Sería muy interesante. Yo sé que son evaluadores diferentes, no estamos calibrados, no todos vamos a usar la misma fuerza en la presión de la sonda. La posición incluso de la sonda puede ser diferente entre cada evaluador. Sin embargo, yo creo que podríamos obtener un dato valioso, pero más que eso, el hábito, que empecemos a fomentar el hábito de que todos nuestros casos necesitan ser evaluados periodontalmente. Eh, ¿Quiénes, así sinceramente, quiénes han dejado la sonda guardadita y ya no, ni se acuerdan dónde quedó? Podría ocurrir. Yo creo que si no estuviera en periodoncia, tal vez no sería tan cauto, porque de verdad he estado en la facultad de odontología y he visto en muchas disciplinas que se obvia a veces el tema periodontal. Entonces no es raro que uno se le pueda olvidar, pero si esto llegara a despertar algún interés de evaluar nuestros casos, sería para nosotros la satisfacción más grande. Me estaba contando una señorita que prepara a jóvenes para el inglés, que la satisfacción más grande es cuando los jóvenes le dicen, mi inglés ha sido suficiente para que sea contratado en tal empresa o tal otra. Y esa es la satisfacción más grande. Lo mismo nosotros aquí. Si nosotros sabemos que ustedes implementaron la evaluación periodontal en sus pacientes, esa es la satisfacción más grande que podría quedarnos, tanto como universidad como el colegio estomatológico, que estamos acompañando, estamos motivando a usar un recurso que sabemos que lo tenemos, está a la disposición. Así que, ¿algún comentario extra? Gracias, Mario. Sí, vamos a compartir las fichas. Sí, José, aquí en el chat hay unas preguntas que te voy a leer. Dice, buenas tardes, doctor. En pacientes con terapia de no sé si ya contestaste esta. Que Bifosfonatos. ajá, sí. ¿Lo contestaste, no? No. Ah, ¿Qué dice la puede ser pregunta? contraindicación el examen periodontal en caso de periodontitis. No, yo pienso que los riesgos de los bifosfonatos es de que uno pueda provocar una osteonecrosis, ¿verdad? Especialmente durante procedimientos de exodoncia, de algo mucho más invasivo. Pero eliminar focos infecciosos siempre va a ser de beneficio a nuestros pacientes. De hecho, cuando existe ya un caso de una necrosis visible,
lo bombardeamos con antisépticos y tratamos la manera de ir eliminando cualquier foco de infección que pudiera detener la cicatrización. Sabemos que, ¿se acuerdan ustedes de la cicatrización de primera intención, segunda intención, tercera intención? Eso significa que mientras más grande es el grado, más compleja es la cicatrización. Y la más compleja en esos índices, digamos, de primera intención, es que el borde de la herida está confrontado con el otro y cicatriza sin mayores inconvenientes. Segunda intención, pues queda un área cruenta, expuesta al medio, a que se pueda contaminar con bacterias. La tercera intención es que ya hay establecido un proceso infeccioso. Entonces, siempre nosotros que queremos una cicatrización favorable, vamos a estar eliminando focos infecciosos. Lo mismo ocurre con los pacientes que tienen una úlcera, por ejemplo, y son diabéticos. Lo que hacen en cada curación es eliminar el factor infeccioso, factor microbiológico. Entonces, para bifosfonatos, nosotros también no queremos que esa lesión de necrosis no cicatrice por un proceso infeccioso asociado. Y entonces sí necesitamos, además de estar desinfectando, quitar los factores microbiológicos que pudieran participar en esa infección. No sé si respondí la pregunta. No quieren hacerse escuchar. De verdad, anhelo mucho escuchar sus voces, compañeros. Es mucho más ameno conversar. José, mira, también aquí hay una pregunta de parte del doctor Milian que dice, buenas noches, doctor López. ¿Qué sonda periodontal se usa en el examen periodontal básico? En el examen periodontal básico, tradicionalmente se ha utilizado la sonda de la OMS. La característica de esa sonda es que trae una esfera que mide medio milímetro más, es decir, que después de los 3 primeros milímetros se cuenta 3.5 por esa esferita. En este caso nosotros no queremos ponerlos a comprar sonda de la OMS. Entonces, esto se va a explicar en otra, esto es solo una introducción que yo hice acerca de lo que se va a tratar todo este curso. Pero no queremos hacerlos comprar una nueva sonda, sino con la sonda que tenemos, establecer la condición de salud o enfermedad de sus pacientes. Sería interesante saber que habían datos de pacientes que no habían sido encontrados y que a través de esta evaluación ustedes encontraron una bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas, qué sé yo, o cuántos valores de consangrado, o valor 2, o valor 1 o cuántos de valor 3. Eso va a ser importantísimo ya en una tabulación de saber cómo están nuestros pacientes, ¿verdad? Y como no vamos a poner nombre de los pacientes, pues va a ser un dato interesante sin comprometer a nadie. Eso es la intención de no solo motivarlos a implementar su instrumental de periodoncia, sino a tener un perfil de cómo están nuestros pacientes en general. Entonces, vamos a usar sondas que ustedes tienen. No es la sonda que se ha utilizado para este índice de necesidades de tratamiento, o el examen periodontal básico simplificado, sino que es solo una modificación con la sonda tradicional que ustedes tengan. Buenas noches, doctor López. Aquí les saluda Wendy Solares. Hola, Wendy. Muchas gracias. Qué agradable escuchar su voz. Gracias igualmente. Fíjese que yo tengo una duda. ¿Con este examen básico periodontal se debe complementar con alguna evaluación radiográfica o únicamente es la evaluación clínica?
De preferencia, Wendy, tanto en el valor 3 como en el 4, es conveniente acompañar ya nuestro examen con radiografías. No significa que los pacientes no puedan hacerse radiografías, sino que se utiliza básicamente en condiciones en donde hay una gran población y no tenemos suficiente recurso para hacer todo. Todos los pacientes deberían tener una evaluación radiográfica periódica cada cierto tiempo, pero en este caso, los primeros tres valores, perdón, los primeros, sí, el valor 0, el valor 1 y el valor 2, esos no ameritan una radiografía porque no hay bolsas. Entonces, el valor 3 y el valor 4, ahí sí ya tenemos bolsa periodontal y queremos corroborar si es por pérdida de hueso o si es por agrandamiento gingival. Ahí es donde sí, de preferencia, necesitamos radiografías. Ah, muy bien. Muchas gracias. A usted, Wendy, gracias por la intervención. Perdón, doctor, no sé si me lo perdí o viene con respecto a la medición en el implante. Ah, sí, el valor del implante es muy relativo. En la última clasificación del 2018, por primera vez se clasifica cómo considerar un implante sano y un implante enfermo. Los valores en cuanto a los implantes pueden llegar a ser normales hasta de 6 milímetros. Entonces, es un dato que parece muy exagerado. Sin embargo, ahí debemos tomar en cuenta de cuánto tejido gingival hay alrededor. Entonces, por eso el parámetro preciso de un implante es cuánto tiene de sondeo después de que se colocó la corona. Entonces, después de haber cementado la corona o atornillado la corona, como no, hay unas que son cementadas, otras que no, ahí debemos sondear y ese valor dejarlo registrado para futuras ocasiones. Debería mantenerse y debería de siempre no estar sangrando. Esa es la idea en evaluación del implante. Pero los valores sí pueden ser muy variables. Hay valores de 3, de 4, de 5. No hay, pero ahí sí no se considera patológico que tenga 4, por ejemplo. Siempre y cuando el valor inicial haya sido ese. Después de haber colocado la corona. Entonces, ese es el parámetro que se utiliza, Mario. ¿Algún Pero se, otro? Gracias por estas conversaciones, de verdad son valiosísimas, le dan vida a este encuentro. Buenas noches, doctor. Hola, Ana Paola, ¿cómo Con está? una pregunta. Cuando Sí. estaba hablando respecto a la higiene de implantes, no sé si usted recomendaría el uso de irrigadores bucales como el Waterpik o lastimaría nada más el implante. No, fíjese que el Waterpik sí lo utilizan mucho, eh, aunque cuando el Waterpik tiene algún componente abrasivo, podría también provocar una lesión. Ahora, lo interesante del Waterpik es que también tiene una fuerza que podría ser importante para desprender el epitelio de unión y eso provocar que nosotros metamos bacterias al surco, es decir, más profundamente en el surco. Entonces, con esto de los implantes, miren, ha sido algo bien complejo porque yo siempre había pensado que las curetas de teflón, dije, oh, qué bueno que aparecieron porque estas no lastiman. Y con esta investigación que les presenté, me sorprendí de ver que según la microscopía electrónica, también pueden ser motivo de rayaduras. Entonces dice uno, wow, entonces ¿de qué se trata? Entonces me pareció muy sensata otra publicación en donde dicen que los aditamentos plastificados o como de hule podrían ser aditamentos para limpieza que no lastiman. Cuando se utilizan a la profundidad adecuada, ¿verdad? Si tenía 5, pues a los 5 milímetros llegar y una limpieza como que estuviera borrando la biopelícula, ¿verdad? Borrando de la superficie del implante. Eso no lastimaría porque es un tejido, es algo blando, ¿verdad?
Nada más. Doctor, creo que las puntas del Waterpik hay una que trae una punta que es blanda. No sé si se podría usar esa a una presión baja para no lastimar Sí, igual el implante. exactamente, Ana Paola, creo que esa sería una buena opción porque siempre que hay irrigación favorece mucho a la limpieza, ¿verdad? Entonces sí, creo que sería una excelente eh, implementación. Y con ese criterio que usted acaba de mencionar, ya sé que tiene ya el cuidado, ¿verdad? De saber que no vamos a meter con mucha presión eh, hacia adentro. Saben que en una ocasión en una ocasión, vamos a Hay poner un ahí, micrófono abierto, doctor. sí, perdón, ahí está. Eh, en una ocasión me decía un especialista que él se hizo una terapia periodontal y que si era normal que después de una limpieza se quedara con sangrado profuso y antes de la limpieza no tenía sangrado. Entonces, y le pregunté cómo habían hecho. Entonces, me había dicho que le habían hecho con un chorro de bicarbonato. Y sí, tenía muy eritematosa toda la orilla de la encía. Y esta persona, yo sé que él tiene un cuidado muy meticuloso de su salud. Es decir, que nosotros podríamos provocar, incrustar partículas de bicarbonato en la encía, cuando el chorro de bicarbonato lo dirigimos hacia el surco, hacia la encía. La recomendación es que nosotros lo dirigamos hacia el surco, pero hacia coronal, es decir, desde el surco hacia coronal, para limpiar supragingivalmente y no empacar dentro del surco tanto los componentes abrasivos que contienen estos chorros como bacterias que puedan incrustarse más profundamente, ¿verdad? Entonces, me pareció muy interesante como para investigar y hacer un estudio en estos casos que se utiliza directamente hacia el surco, porque él se quedó con un eritema lineal que no tenía. Entonces, para que tengamos cuidado de usar ese tipo de aditamentos. Gracias, buena pregunta. Sí, según tengo entendido, doctor, también hay por ejemplo, EMS tiene bicarbonatos de partícula muy fina y entre más fina, ellos han hecho los aditamentos para insertar en el surco periodontal. Pero el más fino creo que anda por ahí por los 30 micras, algo así. Sí, entonces yo en lo particular siempre utilizo en otra dirección, no hacia el surco, evitando justamente dañar, ¿verdad? Yo creo que el surco, ya una vez desinfectado, eliminando los componentes microbianos más grandes, los cálculos y todo eso, el surco tiene una capacidad fantástica de reparar. Entonces, no necesitamos incluir componentes abrasivos a presión que puedan incrustarse al fondo del surco, porque eso es lo que yo pude comprobar en ese caso, que el chorro fue dirigido hacia el surco y lastimó el margen gingival y toda la encía libre estaba eritematosa. Y ya varios que me han comentado lo mismo. Entonces, con cuidado con eso, ¿verdad? Evitar dirigir el chorro hacia el surco gingival. No sé si alguien quiera complementar algo con eso o alguna otra pregunta que tengan, por favor. Gracias por sus preguntas, han sido muy valiosas. Vamos a ver. José, Anímense, anímense.
Sí, José, buenas noches. Buenas noches a buenas todos. noches. Me parece que aunado a la intervención de Mario con el tamaño de partícula del carbonato, también es importante las libras de presión con las que se trabaje, porque eso también puede ser más traumático. Mientras más fuerte, eh, directamente, proporcionalmente, es más el daño que causa, ¿verdad? Pero siempre con tu indicación, ¿verdad? De que no sea dirigido directamente al tejido. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por el aporte, doctor. Bienvenido. Doctor, también sobre si sería necesario o no usar sondas de teflón o plásticas para el sondaje con implantes. Sí, esa es la recomendación que hablábamos de que es preferible utilizar sondas plastificadas para evitar, en la medida de lo posible, rayaduras en el implante, porque sí es muy frecuente que en el afán de querer limpiarlo, querer solo investigar cómo está, podríamos provocar rayaduras. Evitemos ese riesgo, ¿verdad? Sí, Buenas noches, doctor. muy buenas noches. Le saluda Magdoni de León. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Mi pregunta va en relación a la terapia de mantenimiento en pacientes con implantes dentales. Eh, digamos que estamos hablando de que tiene una buena higiene. ¿Hay alguna sugerencia específica en cuanto a enjuagues dentales para pacientes con implantes? Terapia de mantenimiento, es decir, que no hemos encontrado problemas reales. Eso, miren, siempre las investigaciones que han hecho y que están financiadas por productos químicos, siempre van a decir que tenemos que implementar obligatoriamente una terapia de mantenimiento basada en enjuagues bucales, en irrigadores y todo eso. Si me dan permiso de opinar, yo quisiera decirles que depende mucho de cada paciente. Hay pacientes que son resistentes a infecciones sin mayor participación del dentista. Entonces, estos pacientes podrían mantenerse en un equilibrio de salud aunque no le pongamos el complemento de las soluciones bucales. Esto es importante recordarlo porque acabamos de recibir una conferencia en ONA acerca de tipificar al paciente y yo miraba unas lesiones de caries. Yo creo que todos en los que estamos ahorita reunidos aquí hubiéramos hecho restauraciones en esas lesiones cariosas, porque se miraban relativamente profundas con un halo oscurito alrededor que da miedo, ¿verdad? Sin embargo, el doctor demostró que después de muchos meses y hasta años de seguimiento, esas caries no avanzaron y solo mantenían un control periódico del paciente. Y ahí sería algo que yo quisiera reforzar. Para poder establecer el grado de vulnerabilidad de un paciente con implantes o sin implantes, es necesario que empecemos dándole citas a corto plazo. Es decir, empecemos a darle incluso al mes, a los 2 meses, si tenemos miedo de que pueda enfermarse. Después podemos ir postergando las citas cada 3 meses, cada 4 meses, de acuerdo cuando veamos que el paciente se mantiene bien. Si no hay sangrado a los 3 meses, podríamos decirle, bueno, ahora vamos a darle hasta dentro de 4 meses. Si viene bien a los 4 meses y no hay sangrado, podríamos decirle, mire, ahora vamos a dejarle 5 meses, hasta un máximo de 6 meses. Entonces, 2 veces al año que llegue a control no es un tiempo demasiado corto, ni estamos exagerando. Ese es un tiempo bastante prudencial, pero inicialmente podría empezar en lapsos más cortos para estar seguros de que el paciente no es vulnerable.
Ahora, si el paciente, a pesar de los esfuerzos de higiene que él practica en su casa y a pesar de los esfuerzos que hace el odontólogo en la clínica, el paciente al regresar a los 2 meses otra vez viene con sangrado, pues hay que acortar el tiempo y volver a ver qué más hacemos. Y ahí sí, perfectamente yo participaría de implementar algún colutorio. Pero entonces depende del paciente, doctora, hay que ir adecuando nuestra terapia a las demandas de salud que el paciente presente. Si el paciente manifiesta sangrado, tenemos que estar atentos y decir, bueno, este paciente no ha respondido, algo necesita y necesitamos activarnos para ver cómo eliminamos la causa de ese sangrado. No sé si respondí su pregunta, doctora, o la confundí. No, de hecho, sí, en su experiencia, ¿no sucede, no ve usted con sus pacientes que cuando usted, por ejemplo, dentro de la terapia de mantenimiento de cualquier paciente, usted le manda un enjuague y le da las indicaciones de que debe, o sea, esa acción física que el paciente hace, especialmente, estoy hablando especialmente de pacientes no necesariamente geriátricos, aunque el paciente geriátrico es quien tiene más nichos en su boca y donde pueden acumularse más restos. Entonces, digamos que para mí el uso de un enjuague, no estoy hablando específicamente de ninguna marca ni nada, sino el solo hecho de que el paciente incluya en su terapia diaria el enjuague, esa acción física, ya tiene un beneficio. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Totalmente, doctora. Así como usted dice ahorita que usted clasificó pacientes de mayor edad, yo creo que sí vemos que hay limitaciones ya en cuanto a la psicomotricidad de esos pacientes, ¿verdad? Y nosotros vemos que a pesar del esfuerzo y de que ellos están dispuestos a colaborar, pero vemos que viene otra vez con una biopelícula abundante. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, doctora. En estos casos creo que es conveniente dar un complemento, algo que ayude a contrarrestar esa acumulación de placa. Totalmente de acuerdo con usted. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. A usted, Excelente doctora. conferencia. Muchas gracias. Vean que esto de las preguntas ayuda muchísimo, así que a cada uno que participa yo le agradezco infinitamente porque nos permite hacer más ameno esta noche, ¿verdad? Eh, Eso era lo que yo les tenía y me gustaría más conversaciones, ¿verdad? Si tuvieran ahí, yo me deleito en conversar con todos, aprendo de ustedes. Y vamos escuchando diferentes voces. Eso es algo súper animador, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Solo quería comentarles que puse el link de asistencia en el chat. Unos no pudieron llenar el primero, entonces hice otro. Entonces, para que me hagan favor todos llenar el segundo link que puse, que es el que acabo de poner. Para que no se pierda, lo voy a volver a colocar ahorita. Algo muy importante es, dentro de ese link de asistencia está el lugar donde van a llegar a la presencial. Entonces, no sé, José, si quieres decir un poquito de en qué va a consistir esta presencial, que vamos a llegar a cada departamento y a repetir la misma, va a ser la misma plática para los 4 departamentos, ¿verdad? No es diferente. Entonces, no sé si José quisieras tú explicar en qué va a consistir esta llegada de nosotros a los departamentos. Muy bien. Bueno, hay varios participantes, ¿verdad? Entonces, cada uno ha preparado lo que eh, fue asignado para poder llevar a cabo una evaluación completa, es decir, un examen periodontal básico
con todos los insumos que requieren. Nuestra intención es, repito, que cada uno de ustedes se sienta en la confianza de evaluar a su paciente, de obtener un dato y que nosotros podamos tener la satisfacción de haber participado. Van a estar todos los docentes de periodoncia. No voy a mencionar toda la temática que cada uno tiene, pero sí, créanme que la vamos a pasar bien. Y el hecho de estar presencial es otra historia. Digamos, el ratito que ustedes me dieron de verlos, para mí fue muy alentador, pero verlos así personalmente es otra historia. Dicen que según la neurociencia hay mucho más que solo una interacción de ojos, ¿verdad? Hay un montón de cosas que nos permiten, por eso era tan importante interactuar, ¿verdad? En clases y todo eso, porque había más que solo transmisión de conocimientos. Entonces, de hecho, cuando ustedes conversan, le da un complemento fantástico a la actividad. Cuando escucho su voz, es algo que me llena mucho. Así que, pues eso es en términos generales. Yo no me gustaría hablar de cada tema que van a desarrollar los compañeros, pero créanme que se están esmerando. Muchas gracias, José. Sí, lo importante es, por ejemplo, esto, al terminar estas 3 sesiones, que es hoy la sesión virtual, primera sesión virtual, luego vamos a tener esa sesión presencial, en donde vamos a ir a nuestras clínicas privadas a documentar a un paciente con el examen periodontal básico. Y en la última sesión, pues tenemos las conclusiones y presentación de los casos de quienes quieran presentar. Entonces, el diploma final será de 40 horas. Para que sepan, ¿verdad? La acreditación va a ser de 40 horas para quienes cumplan con estas 3 sesiones de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y como dice el doctor López, va a ser muy, muy agradable y es lo que el colegio quiere en estos momentos, proyectarse hacia los departamentos, que es lo que no ha hecho en otras ocasiones. Entonces, vamos a llegar y aparte de que vamos a ir a aprender muchas cosas interesantes y actualizarnos en el tema de periodoncia, vamos a convivir y a compartir. Y todo esto va a ser con un esfuerzo también y colaboración de casas comerciales que son los que nos darán el patrocinio para las actividades que vamos a realizar. Entonces esperamos poderlos ver ahí presentes y pues les deseo feliz noche y nos seguimos viendo siempre en el curso y en los miércoles científicos también los exhortamos a participar activamente en los miércoles científicos que también han sido preparados con mucho cariño para todos ustedes. Solo me gustaría hacer una pregunta a Carmencita. Sí, por favor. ¿Qué expectativas tienen ustedes o qué quisieran además de lo que estamos planificando, de darles la importancia de lo periodontal y todo? Pero, ¿qué esperarían ustedes de parte nuestra? Nosotros queremos brindarnos de todo corazón, de verdad. Queremos acompañarlos, queremos estar en el lugar donde cada uno de ustedes se desempeña. Para nosotros es muy motivador ir a Cobán, ir a Quetzaltenango, a todos estos lugares que vamos a ir y poder interactuar con ustedes, pero sí nos gustaría escuchar qué expectativas o qué esperarían ustedes, además de solo este fruto que queremos obtener. Eh, Me gustaría escucharlos. No sé si alguien puede opinar. Buenas noches, les saluda el doctor Estrada. Yo por lo menos hoy miré algo muy generalizado en lo que es propiamente como diagnóstico de enfermedades, pero creo que tal vez con las demás sesiones que vayamos oyendo, creo que vamos a ir avanzando. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado oír algo de ahora con eso de la pandemia, relación de enfermedades periodontales con COVID, ¿va? ¿Cómo fueron la relación más
en su estudio más aquí en Guatemala, ¿va? Porque mucho se lee de revistas y de muchas situaciones, muchos hablan de implantes y toda la situación, y la verdad que hay mucha situación de fracaso de muchos implantes, y entonces creo que en un momento determinado, yo creo que es más llegar a lo que son casos clínicos y ver más evidencia de lo que en sí se está haciendo o de lo que muchas veces uno como doctor puede llegar a caer como paciente y qué procedimientos le pueden llegar a realizar a uno el día de mañana y qué alternativas tiene uno para poder tener eh, una confiabilidad, pues, en saber que la situación, pues, porque yo, pues, tengo ya más de 30 años de la profesión, pero sí, creo que tal vez ahorita, pues, tal vez fue algo general, pero tal vez en las próximas sesiones, espero que sea un poco más, que se abarquen cosas más para profundidad y que se pueda tener más conocimiento sobre más que todo casos directamente de aquí en Guatemala, ¿va? O casos que nosotros directamente estemos evidenciando, ¿va? Porque si no volvemos a tener la misma situación revisar revistas o leer situaciones y muchas veces casos que son propiamente de uno no se dan muchas veces, ¿no? Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor. Yo le agradezco muchísimo la oportunidad de escucharlo. Y sí, definitivamente queremos poner casos nuestros, ¿verdad? Y esa es la invitación que estamos haciendo, que ustedes sean los protagonistas de esos casos. Es decir, yo no sé cuántos están evaluando periodontalmente a sus pacientes, pero si no son todos, que a partir de estas charlas que vamos a tener, todos tomemos en consideración el aspecto periodontal. Hoy, como dijo el doctor, hablamos de cosas muy simples, porque queremos que no vean a la periodoncia como algo muy complejo. Queremos que lo vean como algo fácil de controlar, fácil de llevar. Entonces, que nosotros, a partir de una evaluación sencilla, que es el examen periodontal básico, podamos retroalimentar lo que estamos haciendo. Y yo estoy casi seguro que el doctor hace evaluación periodontal en sus pacientes, pero, pero si en algún caso no lo hemos hecho, empezar a hacer esa evaluación y tener, como decía el doctor, casos nuestros, no de revistas, no de libros, no de casos nuestros, en donde se pueda evidenciar que nuestra labor tiene un resultado inmediato. Que si tenemos pacientes que sangran, en términos de 2, 3 días, ya no sangra. Eso es algo muy satisfactorio. A mí me gusta mucho, pero no me gustaría mostrar todos mis casos de cómo estaban sangrantes, tenía mucha inflamación, y después de que yo intervine, ya están sanos. No me gustaría tanto eso como ver que ustedes ya evalúan y ya tratan a sus pacientes periodontalmente y hacen prevención a sus pacientes. Entonces, esa es la invitación de esta actividad, a que sean ustedes los protagonistas. Y nosotros, por supuesto, en la medida en lo que ustedes nos pidan. Por eso me gusta mucho que el doctor haya participado y que diga, miren, queremos más. Hablar, por ejemplo, del COVID y la relación con problemas periodontales o problemas en general de la salud de la boca. A mí me acaban de quitar un tumor en una glándula salivar y, y me decían los doctores que intervinieron, mire, a partir de la pandemia, ese tumor empezó a aparecer, pero de un número exagerado. Antes mirábamos tal vez 2 al año y después de la pandemia ahora miramos hasta 9 casos en el año o más. Entonces, hay datos interesantes. Sin embargo, puede ser que sean solo conjeturas, porque no tenemos una estadística que establezca una relación directa. Pero nos quedamos ahí con esa duda y igual que el doctor, yo también tengo deseos de conocer muchas cosas. Pero, insisto, esta invitación que hoy planteamos es una invitación a que cada uno de nosotros sea protagonista y que a partir de una evaluación de nuestros pacientes obtengamos un resultado y digamos, fíjense que descubrí que mi paciente
de 10 pacientes, 5 necesitaban de tartraje o 5 tenían sangrado o los 10 tenían sangrado gingival. Y, y, y cosas como esas. Esto nos va a ayudar mucho para poder establecer un patrón de conducta clínica que nosotros vamos a implementar. Creo que parte de esto, ya que lo menciona doctora Carmencita, podríamos implementar a la terapia que actualmente se propone para los estadios clínicos de la periodontitis según la nueva clasificación. Entonces, dar como finalmente ese tipo de ayuda, ¿verdad? Ese tipo de aporte. Pero sí, muchísimas gracias, doctor. Me encantó su participación. Creo que va a ser de mucha ayuda para nosotros y para todos, ¿verdad? ¿Alguna otra petición? ¿Alguna otra sugerencia? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo quisiera también como agregar una inquietud que me ha surgido últimamente a raíz de, bueno, probablemente a raíz del COVID, que las personas empezaron como a tener un poquito más de cuidado con su boca. Y me gustaría que nos enfocáramos en eso precisamente que dijo al final, las terapias que se le puede dar en los diferentes estadios según la enfermedad periodontal. Porque a veces nosotros es evidente que hay cálculo, hay evidencia que hay bolsas, hay evidencia que hay sangrado y todo, pero quisiéramos como, ¿con qué podemos apoyarnos aparte de nuestra parte mecánica, como la parte farmacológica o el apoyo esa de las terapias, y también hasta dónde uno como odontólogo general, porque soy odontóloga general, darse por vencida y decir, bueno, yo ya no puedo acá, y pasémoslo con un especialista, un periodoncista, ¿verdad? Tal vez, y también mencionó que a veces los fracasos, creo que donde más aprendemos son de los fracasos, entonces tal vez mostrar ciertos casos en donde no se pudo controlar de una manera básica, sino que ya se tuvo que pasar como a un tipo de cirugía o algún tipo de restauración más especializada, ¿verdad? Tal vez como para poder contribuir en esa parte donde sí considero que tenemos algunas lagunas. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, miren, estas intervenciones, repito, nos ayudan muchísimo y tiene toda la razón, doctora. La idea es que nosotros tengamos las herramientas para atender a nuestros pacientes. Y si hay un caso que no se día, de repente un nuevo tip que pudiéramos compartir, algo que a nosotros nos funcionó y que es similar a un caso suyo o de todos los demás, poder implementarlo en nuestras clínicas. Eso es excelente, esa es nuestra intención, pero para eso necesitamos tener un dato, un diagnóstico. Entonces, de hecho, Carmencita, yo creo que se podría incluso acelerar el informe, porque yo creo que todos tienen la disposición de evaluar a un grupo de pacientes. Y a partir de ese informe que se pudiera obtener en términos antes de la otra charla, por ejemplo, ya empezar a orientar ya no tanto de cómo hacer el examen periodontal básico, sino orientarlos, darles tips de cómo ayudar a sus pacientes, ¿verdad? Entonces, se convertiría también en algo muy dinámico, más dinámico que obtener ese sondeo previo que habíamos establecido como medida del informe de todos, ¿verdad? Como un producto final, podría ser un producto intermedio y empezar a que ellos comenten, miren, ese tipo de problemas, ¿verdad? Tengo este caso y no lo he podido resolver. Y nosotros, repito, nuestra intención es acompañarlos. Y yo les agradezco mucho que nos expresen estas inquietudes porque pues no es algo inflexible lo que estamos haciendo. Vamos a ir construyendo algo cada vez más completo en la medida en que cada uno se involucre. Por eso me interesaba tanto que participaran. Si solo yo vengo y solo hablo y hablo y hablo, puede ser que solo dejen el monitor encendido y se vayan. Pero cuando estamos conversando, eso es otro nivel. Eso es algo que nos deleitamos mucho en ir construyendo. Así que gracias, doctora Luz María. Es excelente aporte y créame que lo vamos a tomar en consideración.
¿Algún otro comentario, alguna otra sugerencia? Y lo importante también de este curso Periodoncia al Día es que todos, después de la sesión, ¿verdad? Que vamos a tener presencial, vayamos a nuestras clínicas privadas y practiquemos el examen periodontal básico, ¿verdad? Esa es la idea. Va a ser un muy bonito aprendizaje porque en la última sesión, que es el 7 de noviembre, vamos a tener presentación de quienes quieran darnos sus casos y discusión y si tienen consultas del caso que están llevando. Aquí va a ser de enriquecernos y que aprendamos todos juntos sobre el examen periodontal básico. Ahorita que ya tenemos un poquito más de interacción, un poquito más de confianza, me gustaría volver a hacer la pregunta. Y quiero que con libertad puedan levantar la manita ahí abajo en las reacciones. Solo de levantar la mano de quienes sinceramente ya no hacen examen periodontal. Se limitan a solo a la evaluación clínica y ver si hay solo un área roja y entonces así hacer. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Agradezco muchísimo su sinceridad y yo sé que muchos tenemos el temor de no levantar, pero realmente eso es algo muy valioso para nosotros, porque es lo que queremos motivar de verdad, de todo corazón. Queremos que su odontología sea cada vez de mejor calidad, que no deje cabos sueltos, que sea algo que va a ayudar a su paciente de una forma permanente. Y créanme que el seguimiento periodontal es algo que les va a ayudar muchísimo. Agradezco mucho a los que tuvieron la valentía de levantar la mano. Bueno, yo aquí me quedo. Yo agradezco la oportunidad, Carmencita, de poder comunicarme con este grupo de colegas, compañeros, amigos, y espero que en el transcurso de esta actividad, pues hagamos más fuertes los lazos de amistad y que realmente podamos colaborar nosotros en lo que ustedes nos digan. De verdad, las peticiones que hagan son valiosísimas y los vamos a considerar para poder darles las herramientas que necesitan y que su tratamiento les dé satisfacción a ustedes, pero les dé satisfacción a sus pacientes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por tu valiosísima disertación. Y también comentarles que veo muchos que son de aquí de la capital y si quieren participar también en uno de los departamentos, pues esa es la idea, ¿verdad? También que vayamos, incluso nos podemos ir juntos, solo nos dicen y la idea es tener este conocimiento y este aprendizaje que va a ser muy valioso, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Si no tienen alguna otra duda del curso, pues les deseo una feliz noche. Muchas bendiciones y nos seguimos en contacto Disculpe, siempre a doctora, través del... ¿Qué disculpe, doctora, manda? una pregunta nada más. Sí, sí. A mí me llamó mucho la intervención de las prácticas presenciales, porque aquí en la capital no se hicieron, aunque fueron departamental. Por ejemplo, yo soy de aquí de la capital, pues, Sí. y me apunté en Quetzaltenango y voy a tener que viajar para allá, ¿no? Entonces, más que todo porque me interesa el curso. Por ejemplo, lo que dijo el doctor ahorita es muy importante, ¿verdad? Son cosas muy elementales que uno las tiene que hacer. Muchas veces en la cosa profesional, alguien mencionó ahí cuando tenemos un caso referido al periodoncista, perdón, al especialista. Yo admiro casi a las profesiones que son especialistas, todo eso, pero casi aquí en Guatemala, la mayoría que conozco y he visto, como que todos son especialistas en todo, y es raro que se refieran a alguno, pero espero que algunos nuevos o los que lo están haciendo, pues sí tengan esa conciencia en referirlo, va, pero mi pregunta en sí, disculpe, enfocada, es aquí en la capital, ¿por qué no se va a hacer lo presencial? Pues, Sí, fíjese gracias. que aquí sí, sí, doctor, en la capital lo que sucede es que como tenemos las actividades de los miércoles científicos, que son 6 horas el último miércoles de cada mes,
Entonces queríamos hacer algo para los departamentos que fuera un poquito, que valiera así el tiempo que nos llevamos aquí en la capital de hacer los miércoles científicos y llegar hacia los departamentos. Entonces, ese fue el motivo. Incluso hace 2 miércoles científicos, el miércoles cabal fue de periodoncia. Entonces, esa es la idea. Pero me alegro mucho que va a poder participar en Quetzaltenango y también sirve como para ir a visitar a los colegas que residen allá. Nosotros acabamos de estar como junta directiva en Quetzaltenango. Ya fuimos también a Chimaltenango y a Jalapa. Y es bien agradable tener ese contacto físico con nuestros colegas que residen en esos departamentos, ¿verdad? Entonces, me alegra mucho que usted va a poder participar en Quetzaltenango. No tiene encendido su micrófono, doctor. Que le digo que mucho frío allá en Quetzaltenango. Hay que ir bien preparado uno. Entonces, pero ahí vamos a estar. Muchas gracias. No había mucho frío cuando yo fui. No había frío. Estuvo muy rico el clima. Sí. Pues ahí está, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Ahí volví a poner el cuestionario por si creo que usted había colocado que no lo había podido llenar. Es que venía manejando, entonces venía en la camioneta escuchando toda la conferencia y hasta ahorita que entré a mi casa ya pude conectarme acá y entonces ya poder hablar directamente y hacerle, más que todo, comentario al doctor y también felicitarlo por la charla que nos brindó y la conferencia muy excelente. ¿No? ¿Y a sí ustedes logró más que llenar el cuestionario, doctor? Sí. ¿Perdón? Sí logró Sí, llenar gracias. el cuestionario. Muy Lo bien. llené, amable, gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos y bienvenidos nuevamente a este curso Periodoncia al Día y espero verlos presencialmente en donde vayan a decidir estar. Feliz noche. Igualmente. Gracias, feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Buenas noches. Feliz noche. De mañana. Feliz noche a todos. Feliz noche. Sí. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas Feliz noche. Feliz Nos noche a vemos. todos. Buenas noches, doctor Edwin. Tantos desayunos de no vernos. Aquí descansando. Excelente. Mañana otra vez. Ricardo, Doctor gusto Ricardo verlo. Guerra. Qué gustazo. Bendiciones. Doctores, perdón, buenas noches, gusto saludarlos. Les saluda el doctor José Igualmente, Antón. doctor José. Hola, José. Dígale, hola Doctor doctora, José. ¿cómo está? Doctor, gusto saludarlos. Dígale al doctor que no hay mucho frío aquí, si no le conseguimos una pareja, pero no quise decirlo en público porque si no, se van a poner que van a querer muchos, ya no vamos a alcanzar por acá, le iba a decir. No, el clima está sabroso, doctores, así que Está primero Dios, por acá sabroso, nos está vamos a ver, sabroso el sí, clima. sí, sí. Igual, doctora Carmencita, perdón, va a estar grabado en algún lugar esta conferencia porque hubo una parte que igual yo venía en camino con el doctor y a veces se me perdía la señal. Hasta ahorita estoy igual viniendo acá a la casa y no sé si podemos tener acceso a eso en alguna plataforma o en algo, doctora, para poder escuchar algunas partes que no tuve el gusto de poner mucha atención por el problema que venía en el camino también. Sí, quedó grabada. Lo que voy a hacer es de que voy a compartírsela al de medios, porque es en la plataforma del Colegio Estomatológico, para que tal vez la sube a YouTube y entonces yo puedo compartirles el link. Excelente. Sí, esa era mi duda nada más. Les agradezco mucho, es un gustazo siempre saludarlos. Un abrazo Muchas para gracias, todos. igualmente, José. Cuídense mucho, feliz noche. Muchas gracias. Igualmente, José. Feliz noche.